Bienvenidos a un nuevo video de su canal Yo Quiero Ser Electricista. Mi nombre es Héctor Gómez, soy venezolano y hoy les voy a hablar de la multiplicación de polinomios con coeficientes fraccionarios. Les pido por favor que se suscriban al canal si les gusta el video. Allí pueden ver videos de álgebra, de trigonometría, de electricidad, de los temas que nos apasionan a todos los que nos dedicamos a esta profesión. No te olvides de darle like al video y hacer los comentarios de lo que tú quieras, de cualquier cosa que te inquiete dentro del video. Bien, el primer ejercicio que vamos a hacer el día de hoy es la multiplicación de dos polinomios de dos factores. El ejercicio, vamos a comenzar con un ejercicio relativamente sencillo, en el cual vamos a multiplicar x menos 2 quintos de y por 5 sextos de y más 1/3 de x. Esa es la multiplicación. Para hacer el proceso de multiplicación, nosotros, el método que utilizamos es que colocamos los dos polinomios uno debajo del otro, un polinomio debajo del otro. Y comenzamos a hacer la multiplicación del primer, del primer elemento del polinomio por cada uno de los elementos del siguiente polinomio. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hacemos. Después hacemos el segundo elemento, que es el que está aquí, 1/3 de y multiplicado por x y por 2 5y. Eso es lo que hacemos usualmente. ¿Ok? Entonces, vamos a verlo. Vamos a multiplicar. Entonces, en la primera multiplicación la colocamos en la siguiente línea, en la parte de abajo. Y la multiplicación del segundo elemento la vamos a colocar en la segunda línea. Comencemos. Cuando hacemos 5 sextos de y por x, eso da 5 sextos de xy. Simplemente se multiplican los dos coeficientes, las dos variables de ese monomio, de los dos monomios. Aquí después agarramos 6 quintos de y por 2 quintos de y, eso es 5 por 2, 10, y 6 por 5, 30, y por y cuadrado, y da el valor que tienen ustedes aquí, ¿ves? 10 sobre 30, y cuadrado. Eso se puede reducir, pero lo vamos a dejar por ahora así. Ahora vamos a multiplicar 1/3 de x por x. Eso da 1/3 de x por x, que es 1/3 de x cuadrado. Y después 1/3 de x por 2 quintos de y. Eso da 2 sobre 15 xy cuadrado. ¿Ok? Después que hacemos las multiplicaciones de los dos polinomios, ahora vamos a hacer la suma. Estos son los 4 factores. Los 4 factores los debemos agrupar por términos semejantes. ¿Qué términos semejantes tenemos aquí? Hay un término semejante xy aquí y otro xy acá. Este es un término semejante. Y cuadrado no tiene término semejante y x cuadrado no tiene término semejante. Entonces quiere decir que ellos van a pasar directos para la operación que vamos a hacer ahora. Entonces vamos a hacer la suma de las fracciones, la suma algebraica, porque aquí como este está en negativo, sería una suma, sería una resta en realidad, de los coeficientes del factor xy. Los coeficientes son 5 sextos menos 2 sobre 15. Esa operación la estamos haciendo acá. Esa operación la estamos haciendo acá, como pueden ver aquí. ¿Ok? Entonces, 5 sextos de y menos 2 sobre 15. Entonces hacemos la multiplicación. 15 por 6 da 90. Y después viene la multiplicación en x.
15 por 5, 75 y 6 por 2, 12, con el signo menos en el medio. Esa operación da 63 sobre 90. ¿Ok? Entonces, ¿cómo quedaría? 63 sobre 90. Hacemos la división entre 9. Hacemos la división entre 9. Entonces queda, aquí lo ven el término, queda 63 entre 9 da 7 y 90 entre 9 da 10. Entonces queda 7 sobre 10 XY. Después le tenemos que agregar el resto de los factores que son menos 1/3 de y cuadrado más 1/3 de x cuadrado, y este es el resultado de esa operación. ¿Okay?